los comentarios, ¿sí? La idea es que queden registrados con el tema de la asistencia. Bueno, hoy nos va a tocar un tema bastante, a mí por lo menos me gusta, ¿sí? Me agrada bastante. Vamos a tocar un tema que son los tipos de robot que tenemos. Están en la última unidad, ¿sí? Antes por ahí, bueno, quería comentarle algunas cositas que no pasaron en esta práctica. Fíjense que gracias a Dios en la práctica se puso en marcha el robot, el autito seguidor de línea, después el que manejamos con Bluetooth, después de ese el que manejamos con control remoto, después los esquiva obstáculos, los dos, ¿sí? Uno con un sensor de ultrasonido y después el otro con tres sensores de ultrasonido. Como comentario le podría decir cosas que pasaron en otro año, por ejemplo, en otros años, una de las entradas de los motores que manejan a los motores en vez de conectarse a la entrada 6 se conectó directamente a la entrada 1. Entonces, ¿qué pasaba? Ese motor que era control remoto siempre doblaba, ¿sí? Porque tenía un uno siempre y no mandaba un 0 un uno que era esta la entrada, ¿sí? Pueden pasar esas cosas como para que tengan en cuenta esos detalles, ¿sí? Es importante, aunque no fueron fallas de ustedes, que puede llegar a pasar. Bien, son cosas que pueden llegar. Hoy lo que vamos a ver es un poco a la introducción de lo que es la robótica, ¿sí? Cuando hacemos referencia a robótica, ¿sí? Que va a ser la ciencia y tecnología de qué? De los robots, ¿sí? En donde se ocupa de qué? Del diseño, de la manufactura, de las aplicaciones de los robots, ¿sí? Y la robótica, después lo vamos a repasar un poquito más, combina muchas disciplinas. Ustedes lo deben saber. Las principales, ¿cuáles son? La mecánica, la electrónica, la informática y hoy en día se agrega que la inteligencia artificial, ¿sí? Tema para discusión, para debate, como también la ingeniería de control. Otras áreas importantes, ¿cuáles son? El álgebra, ¿sí? Ustedes lo deben saber, que es importante. Los autómatas programables y las máquinas de estado. ¿Sí? ¿Qué es la robótica? Es una ciencia que se encarga del estudio y del desarrollo de los robots. ¿Sí? Esa es la definición formal. ¿Y qué es un robot? Un robot es un dispositivo creado para realizar tareas específicas. ¿Sí? No nos olvidemos de esto, que es un dispositivo porque hoy en día los robots son tan similares a los humanos que mucha gente lo confunde. ¿Sí? Les voy a tirar algunos temas de debate a ver qué opinan ustedes. Con respecto bueno, sí, estos un poco son cosas que tiro para que ustedes lo vean. Fíjense que Amazon, esta es una historia reciente, planea reemplazar 600.000 empleados por robots, ¿sí? Acá, bueno, vamos a achicar un poquito esto para que lo vean. Sí, ahí. Como podemos ver ahí, sí, lo vemos en qué sentido, a ver, esperen un poquito que quiero quedar yo, no, no me deja, no sé por qué. Bueno, vas a quedar vos, Maye. Bueno, entonces, como les decía, acá vemos, ¿sí? Que 30 centavos por artículos vendidos y muchos robots, ¿sí? Fíjense que dice Amazon planea automatizar el 75% de sus operaciones con miles de robots antes del 2030. El plan incluye eliminar 160.000 empleos y evitar 600.000 contrataciones futuras, con un ahorro estimado de 12.600 millones de dólares. ¿Con eso qué podemos ver? Bueno, lo que les decía antes, las empresas en general que calculan que el robot no necesita licencia, que el robot no necesita vacaciones, en algunas plantas hasta no necesitan luz, iluminación, que el robot no necesita, no se enferma, ¿sí? Bueno, todas esas cosas considerado a nivel masivo, ¿sí? A nivel mega, a nivel macro, hacen que poco a poco, en algunas situaciones,
en operaciones básicas, los operarios van a ser reemplazados por robots, ¿sí? ¿Cómo se clasifican los robots? Los robots se clasifican en... sí. Los robots se clasifican en función de su estructura o de su generación, ¿sí? Nosotros vamos a ver los dos tipos de clasificaciones, ¿sí? Primero vamos a ver según su estructura y después según su generación. Según su estructura, si queremos clasificarlo según su estructura, podríamos decir que los robots se dividen en poliarticulados. Cuando hacemos referencia a poliarticulado, fíjense en que acá tenemos una articulación para el cierre de lo que es la mano. Esto sería una articulación para lo que es el codo. Nosotros lo hemos trabajado con servos motores. Y esto va a ser una articulación para lo que es el antebrazo o el hombro, ¿sí? Cada uno de estas articulaciones se llaman grados de libertad. Bien, acá les voy a mostrar un video en el cual tuve suerte de estar yo, ¿sí? En este video estuve en la fábrica de Micro. Micro es una fábrica que se especializa en la fabricación de válvulas y tiene unos robots, ¿sí? De lo que es primera, segunda generación. Ahora vamos a ver bien la diferencia entre primera y segunda generación y me permitieron filmar una de las operaciones que hacen, ¿sí? Como detalle importante, Micro contrata mujeres muy jóvenes, del orden recién ingresadas de la secundaria, y me comentaban de que las responsables de esos bracitos, ¿sí? Porque hay una persona que está a cargo de esa estación donde el brazo hace una tarea mecanizada, ¿sí? Y automática. Generalmente son personas de 18 y 19 años y en una semana están ya capacitadas para poder trabajar y operar con el robot. Bueno, se los muestro, ¿sí? Lo que pueden ver, esto trabaja con un sistema que es neumático, ¿sí? Y el otro detalle es todo tecnología asiática. La tecnología asiática trabaja con lógica inversa. ¿Qué significa la lógica inversa? Que la referencia no va a ser la masa, sino va a ser un positivo de 24 volts. Y cuando mandemos un alto, en realidad vamos a tener que mandar que un cero, ¿sí? Entonces, bueno, tuvieron que adaptar todo lo que es la programación a estos tipos de dispositivos. En este caso, como pueden ver, que es el cuerpo de una válvula el cual lo ponen para que sea roscado, ¿sí? Ahí tenemos una rosca, un macho, ¿sí? Se rosca, ¿sí? Ahí se está roscando. Ahí se va a escuchar los comentarios que hago, ¿sí? Y una vez que termina la rosca, como son tareas repetitivas, rosca del otro lado y después el bracito saca la pieza y la coloca en un lugar. Bueno, eso por ahí ustedes lo ven así, pero verlo en vivo está bueno. Ah, mira. Fíjense que ahí lo tiran en un contenedor y pasan a la otra pieza, ¿sí? Como pueden ver, es algo a mí por lo menos me impresiona. ¿Sí? Esos son los poliarticulados. Fíjense que tenían sus articulaciones, agarraban una pieza, están limitados, ¿sí? A ciertas operaciones. Después tenemos los robots móviles, que ustedes trabajaron con esto, con los dos trabajaron, ¿sí? Con los bracitos robots que son poliarticulados y con los robots móviles, ¿sí? Particularmente los robots móviles son, yo les digo autitos, capaz que no se llaman así, en el cual nosotros los podemos manejar de distintas formas, con control remoto, con infrarrojo, con Bluetooth, ¿sí? Tienen distintas utilidades. Fíjense que particularmente este bracito que tiene perdón, este autito tiene un brazo, digamos que
De alguna forma es una combinación, ¿sí? Para esto también les preparé un video, ¿sí? Fíjense en que este video es de una empresa en la cual podemos ver que ya se utilizan también para que los operarios no realicen cargas de volumen y peso, ¿sí? Simplemente fíjense que con un pulsador se le habilita para que salga con su carga. Podemos ver también que tiene una velocidad de 1,5 metros sobre segundo y una capacidad de carga de 100 kilos. Acá podemos ver cómo se cargan energéticamente, ¿sí? Están un tiempo y después en una estación de carga. Otra de las cosas muy importantes van a ver ahora, de que tienen LED indicadores para que la gente los pueda ver. Hay otros modelos en el cual tienen 500 kilos de carga, 5 veces más, la velocidad siempre es la misma, y de 1,5 metros sobre segundo. Algo muy importante que fíjense que hay áreas restringidas en el cual no va a acceder el robot, ¿sí? Se mueven por otros lados. No tienen que estar esquivándolos, ¿sí? Que significa que es colaborativo, que el empleado, el operario, no tiene que estar esquivándolo. Si hay objetos móviles que por algo se dejaron ahí, cargas o algo, los puedes esquivar, digamos que son dinámicos. Otra cosa es la integración que tiene con la empresa. En este caso, fíjense que tiene una cinta transportadora que ni siquiera el operario tiene que cargar la carga, una carga de 100 kilos no va a poder cargarla. Entonces se adapta a la cinta transportadora. ¿Sí? Eso también es importante. Y él mismo, ni siquiera alguien tiene que activarlo, descarga eso mismo en otra cinta o en otra sección que tiene que descargar el material o lo que tenga que cargar. ¿Sí? Como pueden ver, entonces esos serían robots móviles muy famosos y muy utilizados, son los de Amazon, ¿sí? Los cuales hay, bueno, acá hay un caso en el cual no conviven varios robots, ¿sí? Eh, interaccionan. Bien, y ahí vemos los distintos modelos de robot que va a haber. Sí, eran 2 minutitos, pero bueno, quería que lo vieran como para que sepan cuál es la función de los robots móviles. ¿Sí? Y después, bueno, vamos a tener los robots androides, que en este caso, fíjense que son antropomorfos, quiere decir que se están diseñando para qué, para que tengan la forma del humano. ¿Sí? Cada empresa va desarrollando en su línea, por ahí van más avanzados unos que otros, algunos en los gestos de la cara, otros en el movimiento, pero es vertiginoso. Yo siempre reviso un poco los videos que di el año pasado y el año pasado, en un año es impresionante cómo fue evolucionando. Tuve que modificarlo toda esta presentación para que más o menos se den idea de cómo va cambiando y cómo va evolucionando el tema de los robots androides, ¿sí? A mí me asombra, como les decía, los artículos, por ejemplo, ese artículo que puse recién actualizado de Amazon, es porque ya se planea el tema de reemplazar, de ya poner eh, con robot en lugar de empleados, ¿sí? De operarios. Después, bueno, vamos a tener lo que son robots antropomorfos, ¿sí? Cuando hacemos referencia a los robots antropomorfos, estamos haciendo, digamos, han copiado las características y hasta las capacidades que tiene cada uno en la naturaleza. Por ejemplo, bueno, esto es un poquito más a juguete, pero tenemos un ejemplo de un dinosaurio, de un perro, de acá la empresa Festo, que es muy destacada en lo que es educación, ha hecho un canguro, tenemos una araña, en este caso tenemos una especie de perro. eh, los pioneros en esto fue la empresa Boston Dynamic, muchos la deben conocer. Y son muy utilizados también en lo que es el espacio, ¿sí? Ese tipo de robot. Y después vamos a tener una combinación de robot en lo que son robots híbridos. En este caso, en el tema de robot híbridos,
Fíjense que esta es una combinación de robot androide con un robot móvil, ¿sí? Eso lo vamos a encontrar, ¿sí? O, por ejemplo, hacemos de híbrido, que es una mezcla de robots zoomórficos, que ya les digo, imitan la forma de un animal en particular, con, por ejemplo, puede ser con una parte móvil, o pueden mezclar distintas formas de animales. Eso vamos a encontrar, sí, muchos ejemplos. Después tenemos nosotros, sí, recién nosotros al principio, no sé si se habían dado cuenta, que habíamos dicho que se clasifican de distintas formas, ¿sí? La primera forma era según el primer tipo de clasificación era según su forma y ahora vamos a tener según su generación, ¿sí? Si queremos clasificarlo según su generación, podríamos decir que se dividen en primera generación, que son los robots manipuladores, son aquellos que pueden coger y mover móviles, pero tienen movimientos muy limitados, ¿sí? Digamos que podríamos decir que el video que yo les mostré va a ser muy similar, son eh, robots en el cual, ya les digo, hacen operaciones muy básicas. Por ejemplo, en la empresa, en lo que es la industria automotriz, vamos a ver los robots soldadores, hacen solamente una actividad específica, ¿sí? Y se limitan a eso, nada más que a eso. Como les digo, son manipuladores mecánicos, funcionan con programas fijos o comandos manuales, ¿sí? Un ejemplo es el brazo robótico que repite siempre el mismo movimiento en una fábrica de autos, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la función en sí que solo obedece? ¿Obedece a través de qué? Una programación. ¿Sí? Esos serían los robots de primera generación. Cuando hablamos de robots de segunda generación, ¿sí? Se hace referencia a robots de aprendizaje, recoge la información del entorno para poder hacer movimientos muy complejos. ¿Sí? En este caso, ya, ¿qué estamos haciendo? Un ciclo abierto es, por ejemplo, que yo abro el agua y el agua abre directamente. Un ciclo cerrado es que yo abro el agua y según la salida del agua, si hay mucho, ¿sí? Yo puedo regular eso y la válvula se va regulando según la entrada. Eso se llama ciclo cerrado en un sistema de control. Bueno, en este caso nosotros acá vamos a tener sensores. Entonces el de segunda generación ya va a hacer la actividad, pero va a tener sensores que van a corregir esa actividad. Por eso se hace referencia a los de segunda generación. Fíjense que funcionan con sensores que le permiten ajustar sus movimientos, ¿sí? Un ejemplo es un robot que detecta si una pieza está mal colocada y corrige su posición. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a reaccionar al entorno, ¿sí? Se le puede poner infinidad de cosas, ustedes de alguna forma, ¿sí? Los robots que ustedes trabajaron son de segunda generación porque ustedes lo programan a través de sensores y les dicen, bueno, si llega, por ejemplo, el sensor que esquivaba obstáculos, lo han programado ustedes para que si llega a cierta distancia de la pared, que se prenda tal luz, que pare, que gire, ¿sí? Esos son robots de segunda generación. Bueno, Después tenemos los robots de tercera generación. En estos robots de tercera generación, los robots de control sensorizado son aquellos equipados, ¿sí? Con sensores en los que se usa el lenguaje de programación para variar sus funciones según las necesidades de cada momento. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, en este sentido, acá, ¿sí? Fíjense que la programación va a variar sus funciones según las necesidades de cada momento. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos hacer que un robot funcione para soldar y después pase y lo podemos cambiar para pintar, ¿sí? Les doy un ejemplo, aunque hay estaciones y todo en la industria automotriz, hoy en día se puede llegar a ello, ¿sí? Fíjense que con microprocesadores ya y lógica de decisión. ¿Qué significa lógica de decisión? Si pasa tal cosa, ¿sí? Que actúe de tal forma. Si pasa tal otra, que actúe de otra forma. Si tiene un condicional, ¿sí? Funcionan con programas que les permite elegir entre distintas acciones. Ejemplo, un robot aspiradora que decide por dónde pasar según los obstáculos. Procesa información y elige, ¿sí? Fíjense que son completamente diferentes.
En el primero hacía una actividad sin corregir. En la segunda generación iba a tener sensores que le permitía corregir esa acción. Y en el tercero ya tiene un condicional y según ese condicional hace una actividad o hace otra actividad. ¿Sí? Los robots de cuarta generación son robots inteligentes. En la cuarta generación aparecen los primeros robots inteligentes capaces de interpretar el entorno en tiempo real. ¿Sí? Ahí ya va cambiando la cosa, ¿sí? Tenemos con inteligencia artificial y comunicación entre los robots o ok. con sistemas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que ahora ya van a tener comunicación y además de tener comunicación, van a tener la inteligencia artificial, ¿sí? Funcionan con algoritmos avanzados, visión por computadora, redes y a veces aprendizaje automático. Ejemplo, un robot autónomo de Amazon, ¿sí? Que se coordina con otros para moverse en los productos sin chocar. Analiza, aprende y coopera. Y ahora tenemos los robots de quinta generación, que son robots con inteligencia artificial, y es en la etapa que se encuentra actualmente en desarrollo. Pretenden imitar al ser humano y son autónomos. ¿Sí? Ahora el robot, ¿sí? Está aprendiendo. ¿Qué significa? Fíjense, son con inteligencia artificial avanzada y aprendizaje profundo, deep learning, funcionan con redes neuronales, lenguaje natural y reconocimiento emocional y adaptación constante. Ejemplo, humanoides como Sofía, Atlas de Boston Dynamics, aprenden de la experiencia y se comunican y se adaptan, ¿sí? Tenemos ejemplos, bueno, que son los robots que ya tienen la famosa IA, ustedes deben estar utilizando la IA. Y eso es un poco lo que quería tirar en debate. Por ejemplo, yo estaba escuchando la otra vez que en una inteligencia artificial, bueno, cerramos con esto y después les comento algo. Eh, bueno, después qué vamos a tener, si nosotros comparamos, para que quede claro el concepto, ¿sí? Vamos a tener que en la primera generación que vamos a tener inteligencia ninguna, sensores tampoco, la autonomía tampoco, ¿sí? En el sentido de que dependen completamente del ser humano. ¿Sí? Y un ejemplo es un brazo, ¿sí? Un brazo que hace una actividad particular. En la segunda generación, ¿sí? ¿Qué tenemos? La inteligencia es básica, ¿sí? Tenemos sensores, ¿sí? Puede ser sensores de color, por ejemplo, ¿sí? O de que detecte cierto material. La autonomía es limitada, ¿sí? Y acá dice robot de soldadura con sensores. Tercera generación, la inteligencia es media, tiene sensores, sí, ¿sí? La autonomía va a ser moderada y un ejemplo es el robot aspiradora, ¿sí? Que algunos lo deben tener en su casa. La cuarta generación tenemos una inteligencia alta, tiene sensores también, tiene una autonomía alta, ¿sí? Y ya es el ejemplo de los robots de almacén, en los cuales son robots que no se chocan. Lo vimos un poco en el ejemplo del video que teníamos. Y la quinta generación vamos a tener una inteligencia muy alta, va a tener sensores, pero combinados con la inteligencia artificial, la autonomía es total y ya tenemos un humanoide inteligente. No, yo lo que les quería comentar que, por ejemplo, ya en el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, tenemos personas que como la inteligencia artificial está completamente a disposición del ser humano, hay seres humanos que han formado un vínculo afectivo con lo que es la inteligencia artificial. Hay que tener cuidado porque si tenemos una combinación de un robot con una inteligencia artificial, es algo que potencialmente peligroso. Y por otro lado, se han hecho hasta experimentos. Hay un experimento de un psicólogo que se hizo pasar por un adolescente que estaba muy mal. Y la IA, ¿qué tiene? La IA no es que como un ser humano que va a cuestionar, sino la IA lo que hace digamos, le dice todo que sí. Bueno, como les decía, entonces son temas muy delicados, ¿sí? Temas a tener en cuenta.
En algunos casos no está regulado, ¿sí? Yo no sé qué opinan ustedes, sería interesante también escuchar la opinión de ustedes. Y bueno, son cosas que van a ir avanzando cada vez más, la tecnología está avanzando y como les decía, siempre digo en los temas sí que trabajamos, en algún momento cuando apareció la máquina de vapor fue discutida, cuando apareció la máquina de escribir y la imprenta también fue discutida. En la tecnología siempre fue resistida, ¿sí? Y después, bueno, con el tiempo fue aceptada. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Va a haber disminución de trabajo? Obviamente que sí, vamos a tener que adaptarnos a todo a toda esta... Bueno, vamos a seguir con la presentación. Bueno, entonces, fíjense en un detalle, ya están los robots. ¿Qué significa eso? Que si nosotros vemos en la presentación, ¿sí? A ver. ¿Qué dice? Un supermercado lanzó a la venta el primer robot humanoide con precio mucho más bajo de lo que se preveía, ¿sí? Se trata de G1 Unitree, que combina inteligencia artificial con la imitación para poder desarrollar tareas domésticas y de asistencia. Mide 1,27 m de altura y pesa 35 kilos, ¿sí? Walmart ya lo comercializa en sus tiendas, ¿sí? 8 de octubre, hace nada, lo mismo. Un supermercado ya vende el robot humanoide y su precio es más accesible de lo que se creía. Envío gratis. ¿Sí? Como pueden ver, no sé si se dan cuenta, ya están acá, ya dentro de poco. Elon Musk dice que en el 2030 ya va a haber más robots que seres humanos. Así que imagínense cómo está preparado el mercado para lo que son los robots. Bien. Nada, se los tiro como tema, para que lo piensen, para que lo analicen. Después voy a ver si pusieron algún comentario, pero me parece más que interesante tocarlo como tema. Capaz que todos lo sabían, no sé si les impacta o no les impacta, pero a mí me parece como para tenerlo en cuenta. No sé si es preocupante, porque ya les digo, estamos viviendo en una época de la historia que para mí es importante, ¿sí? Ya con el celular y bueno, y ahora con los robots. Yo creo que dentro de nada, eh, calculo que en 3 4 años, si bajan más los precios, como es el mercado, cada uno de nosotros va a estar con un robot en nuestra casa. Ramas de la robótica, vamos a tener robótica industrial, ¿sí? Muy utilizada. Yo creo que fue donde más se fomentó lo que es la robótica en la parte de la industria, ¿sí? Donde más se empezó a trabajar. Fíjense que acá generalmente en la imagen, fíjense que estamos haciendo referencia de algo rústico, de algo robusto, no es que sí tienen que durar este tipo de actividades, entonces no es algo delicado, tiene que estar protegido, debe tener grados de protección y todo, ¿sí? En este caso tenemos, fíjense que una fresadora. Ramas de la robótica, robótica de servicios, ¿sí? Tanto en la parte de hoteles, en los hoteles, China es pionero y está en la vanguardia de eso. Hay muchos hoteles que directamente atienden con robot, ¿sí? En la parte de medicina también hay muchos robots y poco a poco también va copando el mercado. En el tema de servicio se utilizan mucho. La robótica inteligente, bueno, hacemos referencia a la robótica inteligente cuando ya no tienen que hacer cosas mecánicas, sino, por ejemplo, agarrar determinado objeto con precisión, volcar determinado líquido, ¿sí? Verter determinado líquido en un lugar, agarrar un vaso de plástico que pueden agarrar y aplastarlo, bueno, ellos ya están